Bueno, damos inicio, ¿sí? Sí. Let's start already. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han ya conectado en línea, que también nos están viendo por Facebook Live. Vamos, les habla Carolina Briones de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, quien está a cargo pues de la coordinación de esta serie de webinars para conocer más sobre la crisis del COVID-19. Hoy día, lunes 20, tenemos con nosotros a un gran panelista de España, Eduardo Parra. Él es profesor de organización de empresas de economía digital y de turismo de la Universidad de La Laguna de Canarias, y hoy nos va a estar presentando el COVID-19 de la crisis a la oportunidad. Yo los voy a dejar para poder iniciar en tiempo y bueno, los demás que se vayan integrando y cualquier consulta y pregunta, favor ponerlo en el chat de preguntas. Así le voy dando, Eduardo, leyendo en el algunas de las preguntas y contestándolas en el camino de la presentación. Yo te dejo con la audiencia. Hay muchas empresas de la región centroamericana, aquí también de otros países de Latinoamérica. Te dejo con la palabra para que des inicio a tu ponencia y enhorabuena y muchísimas gracias por este apoyo a la gente, a todo el sector privado. Gracias, Carolina. Para mí, sabes perfectamente que es un placer poderme dirigir a toda la audiencia centroamericana, a la cual, como bien sabes, le tengo un enorme respeto y un enorme cariño. Y fundamentalmente a ti, como secretaria general de CATA, pues agradecerte el que puedas, el que me hayas invitado y hayas considerado que tengo que ser uno de los panelistas en esta serie de webinars que has iniciado, o se ha iniciado por parte de CATA con el referente de un nuevo rostro de multidestino Centroamérica después de la crisis. Quiero también agradecer el apoyo que está mostrando ahora mismo MOR Turismo Internacional a través de Juan Miguel y todo su equipo, y el que yo pueda compartir con ustedes desde las Islas Canarias, en España, hacia el otro lado del mundo, hacia toda Centroamérica, y bueno, pues a todos los colegas, amigos que de alguna forma están en estos momentos conectados, pues voy a intentar acercarme lo más posible. Quiero inicialmente compartir con ustedes, como en el primer webinar que hice para Centroamérica, en Guatemala, explicar mi experiencia en carne propia, con lo que he vivido, con lo cual todo lo que voy a irles contando es una vivencia que he vivido desde principios del mes de abril, y podría decir desde que ya nos confinamos, fundamentalmente a partir del día 15 de marzo, que es cuando realmente entra en vigor el estado de alarma en España, ¿no? La vivencia camina y va a caminar fundamentalmente desde que por primera vez en la historia en España se produce un turismo o un punto turismo cero, ¿no? Voy a ir caminando un poquitito hacia adelante a ver si conseguimos que pase, que ahora se ha quedado como parada la presentación. Bien. Gracias a Carolina por la presentación. Ahí les dejo algunos datos de lo que de alguna forma comparte mi biografía, que tiene que ver un poco con que he sido profesor y soy profesor actualmente en la Universidad de La Laguna, investigador senior del Instituto de Investigación Social y Turismo, aparte de conferencista y consultor internacional y editor de múltiples revistas, ¿no? Voy a intentar no extenderme mucho e intentar enfocar mi webinar en cuatro grandes elementos, ¿no? Lo que es la resiliencia turística, el conocimiento analítico, ser más estratégico que nunca y reenfocar ventas, sobre todo porque sé que hay múltiples empresarios, y me voy a dirigir a ellos fundamentalmente desde la experiencia que he vivido con los empresarios que tenemos en Canarias y con los cuales he ido compartiendo pues las distintas realidades que ellos tienen ahora mismo y más o menos cómo están enfrentando este proceso. Dicho esto, ahí les dejo un poco de info, si alguno quiere seguirme, información de las cosas que yo he hecho. Soy profesor de Dirección Estratégica y Planificación Estratégica, por lo tanto tengo una amplia experiencia, más de 23 años trabajando en todos estos temas, y que me han permitido pues no solamente trabajar a nivel local, a nivel regional aquí en las Islas Canarias, sino también tener la oportunidad de compartir con los países centroamericanos pues desde hace ahora mismo pues casi 5 años, ¿no?
que he tenido la suerte de estar en todos y cada uno de los países de Centroamérica, a excepción de República Dominicana, que espero en algún momento poder ir. Bien, en otros webinares siempre me gusta empezar con una frase, y esta frase la he rescatado de un libro que escribe un gran amigo mío, un colega al que le tengo enorme aprecio, del libro La felicidad que ayuda y que no a entender, sobre todo la psicología para entendernos. El libro es este libro que lo tengo por aquí, y no hago un poquito publicidad de mi amigo. Lo digo que lo pueden conseguir en Amazon y en cualquiera de los portales de libros, porque es un momento clave para entender dónde nos vamos a mover. John Lennon decía que hay dos fuerzas motivadoras básicas, ¿no? El miedo y el amor. Cuando tenemos miedo, fundamentalmente, que es lo que nos ha venido pasando en estos momentos y sobre todo en este último mes y medio, lo que hacemos es que nos retiramos, nos escondemos, no queremos enfrentar unas realidades y al final terminamos metiéndonos en un cuarto sin entender realmente lo que está pasando. Ahora bien, cuando sentimos mucho amor, lo que hacemos es que nos abrimos a todo aquello que es la vida, ¿no? Para ofrecer lo mejor de nosotros, la pasión, el entusiasmo y sobre todo aceptación de una realidad que es la que es. Y esta realidad y este amor, que es un poco lo que voy a después también ligar con otros conceptos y con otros elementos, es lo que debemos desde este mismo momento entender. Esto que les traslado, lo traslado fundamentalmente por todos aquellos empresarios con los que me han trasladado, nunca mejor dicho, lo que ahora mismo les está sucediendo, ¿no? Estamos viviendo una época en algunas conferencias yo hablaba de infoxicación, ¿no? Totalmente infoxicados. Ahora estamos en una época de infodemic, es decir, en vez de hablarnos de información, nos están informando y avasallando de información sobre la pandemia. Esta sobreabundancia de información que nos tiene a todos saturados, lo que está haciendo es, sobre todo, que las personas entren en estados absolutamente de pánico, y no solamente que estén entrando en estado de pánico, sino que no nos está dejando ver, nos están metiendo en un bosque lleno de árboles que no nos deja ver una realidad, no nos deja ver la luz, nos oscurece constantemente. En ese proceso de infodemic en el que estamos viviendo, se está aprovechando, y ahí tengo que ponerlo también sobre la mesa, y iré poniendo algunos tips sobre la mesa, que es lanzar mensajes a veces sin criterio y mensajes vagos que son difíciles de amarrar. Dicho esto, como científico, como académico, Eduardo, una cosita. Recuerda que tenemos a Mara traduciéndote en inglés, amigo mío. Venga. Discúlpame, Mara. Importante. No tengo una bola de cristal, no soy un chamán que es capaz de averiguar fechas, ni tener la bola de cristal de todo lo que va a ocurrir. Lo que sí que les puedo transmitir es mi experiencia en estos años trabajando muy de cerca con el sector y con toda la industria turística desde la perspectiva de la planificación estratégica y la dirección estratégica. Nos movemos en un mundo VUCA, que lo vengo repitiendo en mis últimas conferencias, no solamente en webinars, sino en mis conferencias previas a esta situación que hemos vivido, que nos exige que entendamos un mundo muy complejo, un mundo totalmente interconectado, con muchas variables que a veces muchas de ellas no las interpretamos o no las queremos interpretar porque nos da ese miedo. Esas variables se mueven a una velocidad y a una enorme velocidad y a veces hacen que sea muy volátil poder encajarlas en todos los procesos de decisiones que nosotros tenemos que enfrentar y por lo tanto grandes problemas. Mucha incertidumbre en estos momentos, muchísima incertidumbre y cuidado con esa incertidumbre porque eso no nos genera seguridad. Yo creo que ahora más que nunca la disponibilidad de equipos, trabajar codo con codo, trabajar de forma coordinada y siendo muy transparente es la única solución que podemos tener para enfrentar los cambios de forma correcta. Y ambiguo, porque todo está moviéndose en un proceso de donde no hay claridad y donde esa claridad no nos deja ver cuáles pueden ser las relaciones de determinadas variables. Fundamentalmente la variable clave, la seguridad. Y en este caso, seguridad sanitaria. Si a eso le añadimos que entramos en un nuevo orden. So we are entering a new order of world tourism. So we are entering with a new design and thinking. We're talking about reinvention as business people.
the idea of being on empresarios van a ser personas, y esa realidad requiere mucha empatía y mucha generosidad, no solamente por la parte empresarial, sino también por la parte pública y por la parte en general de todas las personas, en general de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Por eso no entramos en un proceso de reinvención del turismo, entramos en un nuevo orden turístico mundial con elementos totalmente diferentes a los que tenemos y a los que hemos vivido, donde el factor seguridad sanitaria, seguridad de salud pública, es el elemento fundamental donde nosotros ahora mismo debemos trabajar. Unos segundos, Eduardo, para que Mara pueda poner un poco al día, que ha ido un poco más rápido. Y mientras estoy poniendo una votación, una segunda votación, primero para que veáis los resultados de Costa Rica, donde más gente hay, y ahora voy a pasar una segunda votación y arrancas de nuevo, ¿vale? Ya para que ahora sí haya podido descansar. Un momento. Ok, ahí va la segunda votación. Y ya puedes continuar, Eduardo, disculpa. Bueno, continúo, voy a... Quítame el panel del medio, Juan. Bueno, lo quito yo. Bien. Eso nos lleva a lo que decía, ¿no? Tenemos un engranaje débil en todas las políticas turísticas, y eso lo hilo con el concepto de gobernanza. Desgraciadamente no hemos sabido entender la importancia de la gestión turística desde la parte pública, eso es a lo que me refiero con gobernanza turística. Ese engranaje débil de la gobernanza turística nos ha llevado a una lenta toma de decisiones en muchos momentos de los últimos años, y eso ha ido socavando en alguna medida la ejecución de muchas cosas que tienen o han estado vinculadas a la industria. Fundamentalmente me refiero a todo aquello que va vinculado a los procesos de innovación tan importantes en estos momentos. Si miramos, y solamente les pongo la referencia, ¿no? Yo invito a que todos de alguna forma les voy a ir poniendo, y yo les voy a compartir después la presentación, algunas fuentes sobre las que estoy trabajando ahora mismo, y simplemente les invito a que ustedes sigan esa información, ¿no? Información que yo creo que es fundamental ahora mismo. Hay una fuente que la tiene ahora mismo la Organización Mundial del Turismo, que está con un enlace que es COVID-19 coronavirus, donde ustedes pueden extraer esta información. Lo que sí que nos dice que el impacto económico de la pandemia ahora mismo es importante y va a ser importante, pero todavía es un momento de mucha incertidumbre, un momento donde la evolución y la rapidez de todo lo que va sucediendo, pues hay que irlo tomando de forma moderada para ir mitigando en algunos momentos todo lo que va a ir sucediendo. La industria turística es muy potente, es una de las industrias más resilientes desde el punto de vista económico a nivel mundial. Hemos pasado muchísimas crisis que han determinado en muchos momentos elementos y situaciones y factores que a veces nos hacen repensar. Si nosotros miramos un poco cómo ha sido hasta el año pasado, bueno, hasta bien entrado, hasta el principio de este año, era una industria potente con el número de llegadas en porcentajes de crecimiento, en temas de empleabilidad, en porcentajes de exportación. Significa esto que, aunque hayamos entrado en un proceso donde todas estas cifras se han caído y estamos ahora en un proceso cero, vamos a ser capaces de salir. Volveremos, y es un poco mi mensaje, también en positivo, o sea, vamos a volver a salir. Lo que tenemos que pensar en este momento es que hay que ser muy cautelosos en cuanto a las medidas. Cada medida que vayamos tomando tiene que tener un argumento y estar bien sustentada en todos los factores que voy a ir comentando a lo largo de ahora. Ahí miramos un poco también el impacto, ¿no? El impacto en datos que tiene ahora mismo la crisis, ¿no? En términos porcentuales, los términos porcentuales en algunos casos nos asustan a los economistas. O sea, vemos que, bueno, pues esos porcentajes son caídas importantísimas, ¿no? Entre un 20 y un 30%.
Aquí hay un Eduardo, indicador. habían levantado la mano. En algún momento, si puedes mirar el chat, cuando tú veas, solo por recordarte, ¿ok? Vale, lo tenemos. ¿Preguntas, respuestas? Ana Reyes. Sí. ¿Tenemos preguntas, respuestas aquí, Juanmi? Porque no lo veo, no me sale a mí aquí. Sí, tienes preguntas, respuestas. Míralo. Pero ahora mismo no hay preguntas abiertas, con lo cual tendrías que ir al chat. Espérate, porque se me ha ido Si todo esto para adelante. podéis hacer vuestras preguntas en preguntas. Espera, Juanmi, porque se me ha saltado todo esto ahora mismo. Discúlpenme. Vale, vuelvo. Una de las cosas más importantes que yo invito a todos los gobiernos, entiendo que todos los gobiernos están haciendo este trabajo, no me quiero meter yo tampoco en camisas de once varas y bueno, yo es un indicador que en la medida que puedo estoy trabajando con la gente que trabaja conmigo, ¿no? Este indicador es el revenue por kilómetro recorrido. Este indicador fundamentalmente me ayuda a entender cómo es el proceso de gestión de los precios de las aerolíneas o cómo va a ser un poco la recuperación de la movilidad aérea, ¿no? Dicho esto, todos los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sino también los empresarios, deberíamos empezar a ver cuál es la previsión de la demanda y sobre todo el stock disponible en asientos. Esta mañana estaba haciendo un ejercicio que era fundamentalmente analizar los aviones que volaban desde toda Europa o Centro Europa a Canarias. Fundamentalmente aquí vuelan dos modelos de avión, muchos de los que también vuelan en Centroamérica, que son los Airbus 320, 321, o en los casos los Boeing 787-800, que suelen tener aproximadamente unas 180 plazas. Si nosotros cogemos esas 180 plazas y le incorporamos a los aviones las nuevas medidas de seguridad que nos van a imponer, es decir, empezando desde la fila 1 hasta la fila más o menos aproximadamente fila 30, 32, dependiendo un poco del avión, iremos viendo que si partimos de la fila 1, la fila 2 no habrá gente, la fila 3 habrá gente, la fila 4 no habrá gente, la fila 5 habrá gente. Empezamos a tener una capacidad aproximada de un 50% menos de avión. Eso es stock disponible de asientos, aun previendo que la demanda pueda ser importante, lo que va a hacer es limitar la llegada muchas veces de turistas a los destinos. Esos aviones que tienen un recorrido de media distancia, lo que le interesará para que productivamente sean buenos es volar en recorridos de corta distancia. Recorridos por encima de la hora y media no les va a interesar porque llevan el avión al 50% de la capacidad. O al 60%. Claro, destinos que no estemos, en el caso de Canarias, no estemos en esa dinámica o en ese recorrido de media distancia, tendremos serios problemas a la hora de tener una demanda más o menos cautiva o una demanda que nos permita llenar la capacidad de nuestros hoteles. Con este proceso yo los invito a que ustedes vayan haciendo determinados ejercicios para que ustedes vayan de alguna forma analizando, ¿no? Cuál puede ser un poco esas previsiones. Hoy ha salido aquí en Canarias una previsión, yo no tengo ese dato, no me atrevo a ser tan optimista de que ya trabajan con un 40% de ocupación, ¿no? Que más o menos prevén que pueden tener en julio, en agosto un 40%. Creo que no depende de que un avión vuele o no depende de que un tour operador esté vendiendo, no depende de que una persona quiera venir o no. Dependerá fundamentalmente de las fronteras de los países. Mientras las fronteras de Europa sigan cerradas y estén en estos momentos como están, o las fronteras de Centroamérica estén cerradas ahora mismo como están, difícilmente podemos decir que se pueda producir una recuperación como la que queremos, ¿no? Y eso va a estar complicado, ¿no? Juan me acaba de lanzar una pregunta y es que ¿cómo crees que va a ser la movilidad de aviación? Aunque la distancia media parece ser ahora mismo el porcentaje de todos los que estamos en el webinar como la variable más importante, les puedo decir que va a ser complicado esa distancia media.
Las aerolíneas no van a poner un avión en el aire mientras tanto ahora mismo no haya una previsión que les permita tener más o menos esos aviones llenos. Y no harán esos recorridos de media distancia mientras tanto ahora mismo no lo vean claro. Sí, Hay una salvedad. Los datos de los que habéis votado dice que creéis que la distancia media será la que más será la mayor movilidad. Iba a decir, antes de que me interrumpieras, Juan, me iba a decir una cosa. Es decir, hay una salvedad que yo creo que puede afectar y viéndolo también en términos positivos a Centroamérica, en el sentido de que la distancia de aeropuerto a aeropuerto internacional es corta. Un vuelo entre Guatemala y El Salvador son aproximadamente unos 20-30 minutos. Un vuelo entre a lo mejor El Salvador y Managua puede ser aproximadamente una hora. Un vuelo a lo mejor entre Managua y Panamá puede ser también estando una hora, hora 10 minutos. Es decir, son vuelos de distancia corta. Si conseguimos que esa distancia corta permita un flujo continuo de demanda, probablemente las aerolíneas vuelvan a recuperar el asiento, el stock de asientos. Y eso sí que puede salvar un poco a los destinos. Y lo que iremos viendo en esa movilidad es que lo que va a predominar es más un turismo más doméstico. Y entiéndame el concepto de doméstico de la región centroamericana, ¿vale? De toda la región centroamericana, no me voy a centrar exclusivamente en un país. Por lo tanto, la región centroamericana iniciará la recuperación por la vía de un turismo doméstico con una movilidad aérea en torno a eso, a una distancia corta. No nos va a ocurrir, por ejemplo, lo que ocurre en las islas, que desgraciadamente pues tenemos la limitación, aunque dependemos de la península 2 horas y media, en el caso de todo nuestro mercado más importante, que es el mercado centroeuropeo, pues depende fundamentalmente de los mercados alemán y británico, que aproximadamente suele estar entre las 4 horas, más o menos 4 o 5 horas, con lo cual ya se nos considera distancia media y es donde los gobiernos van a tener que hacer un esfuerzo económico para poner una bolsa, un remanente presupuestario para ayudar a las aerolíneas a ese desplazamiento de la demanda a las islas. Bien, hay otro elemento que sí que me gustaría poner sobre la mesa para que vayamos también de alguna forma, y esto ya lo digo para los organismos más que se dedican a la gestión pública. He tenido todos estos días conversaciones con colegas, amigos, algún CEO de alguna entidad potente, y se plantean si es necesario o no un plan. Yo creo que ya y cambiemos el chip de no un plan estratégico o un plan director de turismo. Lo que tenemos que ponernos en la cabeza es el chip de que necesitamos un plan de recuperación, un poco de todo lo que es la parte o el impacto económico y después, asociado a eso, un plan que se adapte a toda esa nueva realidad o a ese nuevo mundo turístico que comentaba previamente. El World Forum Economic, que es otra de las grandes fuentes que suelo consultar y de la cual yo he hecho alguna tesis doctoral con algún doctorando, lo que plantea ahora mismo, y yo creo que ahí es donde deberíamos de trabajar los grandes organismos, digo aquí HT en Honduras, digo aquí el INGUAT, por ejemplo, en Guatemala, o el Instituto Nicaragüense de Turismo, deberíamos trabajar fundamentalmente en estos 8 grandes pilares que pone sobre la mesa ahora mismo el World Forum Economic. Son los pilares donde debemos anclar nuestro plan. Nuestro plan tiene que ver cómo va a ser toda la regulación de gobernanza pública de la zona y de los países. Tenemos que ver cómo van a ser las barreras y cómo se construyen y cuáles son las barreras a todo lo que es el viaje y lo ha sido históricamente al viaje, con lo cual tenemos que migrar todo eso a una nueva realidad y al comercio también. ¿Cómo es el capital humano? Es decir, cuáles las necesidades de todo ese capital humano, de la formación. Me quedé en un trabajo inicial en Guatemala de ir trabajando y pensando por dónde tiene que caminar la nueva formación turística. Eso hay que ponerlo ahora ya sobre la mesa. Los estados, los gobiernos, los empresarios tienen que entender que el human capital es el elemento clave sobre el cual vamos a anclar el que podamos tomar decisiones más fuertes, reducir la resiliencia, y después hablaré un poco cuando llega el indicador de resiliencia, en la necesidad de ver minimizar las amenazas, mitigar la vulnerabilidad de nuestras estructuras turísticas para que no afecte al riesgo de no estar preparados para esa nueva realidad.
trabajar Eduardo, profundo. hacemos un pequeño de unos 2 segundos para que Mara pueda Perdón, Mara. enfocar un momentito, porque vas bien rápido, normal, no estamos acostumbrados a las traducciones. Y mientras vamos lanzando una votación en los cambios de hábito de la gente, si va a seguir viajando igual o no. Y arranca cuando quieras, Eduardo, tratando de ir un poquitín lento, de intentar hacer pausas. Gracias. A ti, Juanmi. Me quedaba en el proceso de digitalización. Ese proceso de digitalización que va mucho más allá del simple Internet o de la conexión a Internet, que es fundamental, sino es un proceso mucho más importante, que forma parte de la propia cultura organizacional de la empresa, forma parte de entender a las personas que están en la estructura turística, y si no entendemos eso, difícilmente vamos a poder avanzar. Hay otro aspecto importante que es la clave de todo este modelo, que son las infraestructuras. La parte pública, los organismos públicos encargados de toda la gestión, tienen que proteger las estructuras básicas de lo que ha sido hasta ahora, hasta el 13-14 de marzo en el caso de España, y en los otros países ha ido posteriormente llegando, la situación de la pandemia, cómo nos ha afectado. Entonces hay que proteger esas infraestructuras porque son básicas para que la industria turística vuelva a recuperarse. También es verdad que hemos asistido en este proceso a una recuperación mágica de toda la naturaleza, a una recuperación impresionante, viendo fotografías de animales donde no han vuelto, con lo cual creámonos que un factor fundamental de la recuperación, un factor fundamental de esta nueva realidad turística, va a ser la sostenibilidad. Y la sostenibilidad asociada, evidentemente, a la demográfica. Desgraciadamente, lo que hemos visto es que los mayores afectados, y las imágenes son, la verdad, que dantescas, los mayores afectados por esta pandemia son nuestros mayores, las generaciones que nos sacaron, en muchos casos, de situaciones muy complejas en una España muy afectada, que veníamos y evolucionábamos de una dictadura, y esa generación se nos está muriendo y no los hemos podido ayudar ni los hemos podido rescatar. Entonces, ahora mismo nos vamos a encontrar con que va a haber una generación que se nos ha ido de golpe y van a aparecer nuevos elementos demográficos que van a incorporarse, si cabe más, a toda esta situación de nueva realidad turística. Con estos 8 grandes factores que plantea el World Forum Economic, pilares fundamentalmente, que es como los trabajan ellos, deberíamos empezar a trabajar ya nuestro plan. El plan de país, el plan de Centroamérica, si me permite, Carolina, un plan coherente, un plan potente que recoja todos estos factores y que si fijan, y no quiero entrar en cada uno de ellos porque cada uno tiene distintos pilares más chiquititos, habría que ir viendo. Sin entrar en más matices con respecto a esta cuestión, lo que sí que es importante, también les quiero trasladar, es cómo se ha caído fundamentalmente a nivel mundial la economía. La caída del comercio internacional ha sido espectacular en términos porcentuales. Los activos han sido afectados de todo tipo, no hay activo que no se haya salvado de la crisis. Si miramos los principales índices de bolsa, tanto el Dow Jones como el índice Nikkei han ido cayendo a cifras, en algunos casos, en el caso del Dow Jones, hubo días incluso que se registraron los peores días de negociación en los 124 años de historia, los precios de los bonos disminuyendo, y una cosa que sí que me sorprendió, y eso sí no me lo esperaba, es que esa agitación bursátil, mientras el oro había sido un refugio para la inversión en épocas de crisis, resulta que ha ido disminuyendo también el precio del oro, con lo cual es otro factor que a los economistas también nos ha alertado un poco. Y otro elemento fundamental que se ha desplomado, pero además de una forma alarmante, ha sido el precio del barril de Brent, mientras que en enero estaba en torno a los $64 el barril de Brent, nos hemos encontrado en abril que está en 21, casi cerrando en $21. Datos que económicamente son para ponernos en una realidad muy, muy, muy complicada. No he visto tampoco a mucho economista
que esté dando soluciones mágicas con respecto a esto, sino lo que plantea o se plantea es un escenario económico demoledor, catastrófico, pero que ahí las ayudas fundamentalmente de los estados y las ayudas de los grandes organismos mundiales, pues de alguna forma pueden ayudar a mitigar o van a ayudar a solventar postprocesos. Ahí, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha incorporado una serie de medidas económicas como financiamiento de emergencia o fondos para el alivio y contención de catástrofe, ha ido incrementando la ampliación a los programas vigentes o nuevos mecanismos de financiación o intentando trabajar en el fortalecimiento de las capacidades. También les comparto ahí un poco cuál es la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional de Centroamérica en muchos casos, y fíjense que les habla de, sobre todo para 2020, de un impacto pues muy negativo, ¿no? En términos de que se va a perder un 5,2% del Producto Interior Bruto de la región. Ya entrando en datos más de lo que ha sido el COVID y de lo que es el COVID, ahí les pongo una comparativa de lo que ha sido este mes, qué es lo que ha ocurrido con el COVID desde la primera conferencia que di el 4 de abril hasta esta conferencia en el 20 de abril, y bueno, los datos siguen siendo pues espeluznantes. Casi en un mes nosotros en el caso de España hemos duplicado el número de muertos, no hemos casi duplicado el número de diagnosticados, pero sí que ha sido importante, pero lo que sí que se ha multiplicado ya más del 100% es el número de diagnosticados en todo el mundo, que en algunos casos pues nos hace pensar, ¿no? Que los países van a distintas velocidades y que por lo tanto la recuperación tan ansiada que todos esperamos tendrá que ser muy escalada, no se va a producir un efecto ahora mismo en V, sino va a haber un escalamiento progresivo y ojalá ese escalamiento pues, pueda ser lo más rápido posible para todos. También recupero una comparativa de la primera a esta charla y ahí les comparto un poco la situación, ¿no? De lo que han sido los distintos países centroamericanos, desde del número de infectados el 4 de abril a lo que ha sido el 20. En el caso de República Dominicana ha subido bastante, el número de muertes también se ha multiplicado pues, casi en 4, Panamá también ha subido bastante, el resto de países pues, se ha ido más o menos manteniendo, no llegando a unas cifras que nos puedan alarmar, como sí ha ocurrido pues, en el resto de países, fundamentalmente Italia, fundamentalmente España, fundamentalmente Estados Unidos, China, Ecuador, ahora más estamos viendo, o por ejemplo Perú o Brasil, ¿no? Afortunadamente Centroamérica en esa parte debemos sentirnos protegidos, entre comillas, porque no estamos viendo que haya un impacto tan potente, ¿no? Lo que sí que hay es un impacto en términos económicos. Bien, y para enfocar ahora en el índice que decía, y una vez hecho este resumen, no sé si ahora, Juanmi, ¿quieres hacer alguna pregunta antes de entrar en los 4 factores que creo que pueden ser importantes? Si no, pues entraría ya de lleno para plantear, ¿no? Bien. Entramos en una época... Aquí, Eduardo, si quieres podemos mirar el chat. Creo que sí que hay algunas preguntas dentro del chat. No consigo ver el chat, Juanmi. Mira, abajo pone preguntas y respuestas, ¿puede ser? O arriba del todo, chat. Pero bueno, yo te las voy a leer. Alexander dice, considero que por seguridad la gente no querrá viajar lejos. Por eso mejor será, o sea, cerca será la clave, ¿no? Aquí también preguntan si se podría esperar visita de europeos a Centroamérica, dada esta situación de las aerolíneas. Eduardo. No, desgraciadamente no creo que haya una recuperación del mercado centroamericano hasta la última parte del año, desgraciadamente. Puede haber vuelos, se puede recuperar vuelos, pero no va a haber no va a haber una frecuencia de vuelos turísticos. Lo que puede haber son vuelos más a lo mejor de negocios o de movilidad más comercial, pero no creo que haya un flujo de demanda turística, desgraciadamente. Y eso también dependerá un poco de las restricciones que puedan tener cada uno de los países. En la medida que las restricciones se sigan manteniendo
y no se permita la entrada, en el caso de españoles, en el caso de italianos, mercados fundamentalmente emisores de turismo hacia Centroamérica, pues tendremos problemas. Es decir, las aerolíneas no volarán mientras existan ese tipo de restricciones. Ahora bien, si en la medida que los gobiernos centroamericanos valoren la posibilidad de abrir hacia mercados, en la medida de que Europa, en el caso de los mercados emisores, vayan teniendo más seguridad sanitaria y con unas condiciones de seguridad importantes, pues bueno, se podrá valorar. Pero bueno, soy ahí un poquito pesimista. Sí, y otro espectador anónimo, ya por último, dice que la inquietud que tienen los destinos es saber si los mayoristas, vamos, los operadores, los turoperadores, van a cambiar su hábito de hacer negocio. Yo creo que es el momento, ahora mismo es el momento de que los operadores intermediarios turísticos tienen que entender que esta realidad no va por la realidad de la ganancia económica, sino va por la realidad de otro camino. Y ahora es el momento de cambiar un poco las formas de cómo se ha venido negociando y las formas en cómo esas agencias han podido ganar dinero en la intermediación turística. Entonces ahora yo creo que eso va a ser importante, que se pueda entender desde la parte más a nivel país, los grandes organismos internos domésticos del empresariado y obviamente la intermediación turística. Perfecto, hay más preguntas, por ejemplo la de Mario, pero la vamos a dejar, Mario, es súper interesante, pero la vamos a dejar para continuar avanzando y luego le tocará a Mario. Por favor, Eduardo, recuerda que Mara está traduciéndote. Sí, le pido a Mara disculpas, sé que estoy viendo el WhatsApp, lento, vale, voy a intentar. Bien, entramos entonces en una economía, en lo que llamamos la economía of me, la economía del soy yo, ¿no? Y tú vas a hacer lo que yo diga. Ya veníamos caminando un poco por ahí. Cuando hablábamos de la personalización de los paquetes turísticos, era claro, ¿no? que era un poco evidente todo esto. Pero ahora entramos también no solamente en el The Economy of Me, sino entramos en el The Internet of Me y The Economy of We, la economía de nosotros. Fíjense un poco los tres pilares. Si nosotros ponemos una banqueta donde nos sentamos en la cocina y tres patas. Estas son las tres patas sobre las cuales voy a comentar cosas a partir de ahora. La economía de mí, es decir, de las personas, el Internet y la economía de todos nosotros. Lo primero de todo, la resiliencia turística. La resiliencia como un proceso adaptativo, donde aquí, sin pararme mucho, quiero que entiendan que las conductas, pensamientos, acciones que puedan ser aprendidas, desarrolladas por todas y cada una de las personas, será fundamental. Quiero que hagamos un esfuerzo y creo que es importante entender de que las personas, y la pregunta que se me hacía, es decir, una persona no irá a un destino mientras tanto ese destino o esa empresa no le dé unas ciertas condiciones de seguridad. El destino puede hacer muchos esfuerzos. Estoy escuchando todos estos días, por ejemplo, vamos a crear un pasaporte sanitario. Vamos a crear un pasaporte que te pueda dar acceso a un país. Bien, si tú eres asintomático ahora mismo y te pueden hacer muchas pruebas, te pueden poner la pistola esa de temperatura o te pueden hacer el PCR rápido en aeropuerto y a lo mejor tardas 2 o 3 días, tú ya estás volando al destino. Claro, si ya estás volando al destino, ya has tenido contacto con las personas del destino. Entonces ya has generado la expansión del virus en esos lugares. Claro que vamos a empezar a correr riesgos. Me dicen de que vamos a construir los hoteles, habitaciones preparadas para si se detecta un caso de coronavirus, moverlo a esa habitación. Claro, las personas estarán dispuestas a estar en un hotel de vacaciones con habitaciones con personas contagiadas o infectadas. Luego, fíjense en la realidad en la que nos vamos a estar moviendo ahora mismo. Entonces, esto va a ser muy importante y todo este aprendizaje y todo este proceso de prueba-error es fundamental ahora mismo. Por eso les digo, y si ustedes miran el manual que preparaba las Naciones Unidas en el año 2012, eso como cómo desarrollar ciudades más resilientes, ahí fundamentalmente son factores asociados. Yo creo que ahora hay que establecer o tener la capacidad de establecer planes muy realistas, tener una visión muy positiva de nosotros. Los gobiernos tienen y las entidades gubernamentales turísticas
tienen que tener destreza en comunicar y sobre todo entrar en entender a las personas y tener un proceso de poder de voluntad. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva circunstancia y entramos en un proceso de adaptación donde la seguridad sanitaria, social y económica es clave. Rescato una ponencia de un colega que hablaba del ciclo de resiliencia en las ciudades. Ahora mismo este ciclo de resiliencia es fundamental tenerlo sobre la mesa. Al igual que les ponía antes el modelo del World Forum Economic sobre 8 pilares, si cogemos ese modelo del World Forum y le metemos el proceso de resiliencia, veremos cómo se solapan ambos modelos en muchas cosas y lo que tenemos que es ir poniendo y como si fuese un queso gruyère, ir todas las capas uniéndolas, de forma de que podamos tener un proceso de resiliencia, esto era para las ciudades, un proceso de resiliencia turística de los destinos, pues más adaptado a la nueva realidad turística. Este era el indicador que les decía antes, ¿no? En la medida que nosotros seamos capaces de minimizar, mitigar las amenazas, fíjense, vuelvo a rescatar el modelo del World Forum Economic, en la medida de que todas esas amenazas las minimicemos, las mitiguemos, y nuestras estructuras turísticas no sean vulnerables, el riesgo de fracasar en el modelo nuevo será menor. En la medida de que no seamos capaces de mitigar esas amenazas, nuestras estructuras turísticas sean vulnerables, el riesgo será mayor. Ahí les digo que el primer nivel organizativo de los destinos o los organismos turísticos de los destinos son los que tienen que coger el toro por el cuerno o por los cuernos y de alguna forma empezar a trabajar de la mano tanto con la parte empresarial como con las personas que forman parte del ecosistema turístico. La segunda variable que ya he puesto sobre mi análisis en las conferencias que he ido dando es el conocimiento y la analítica. Nunca mejor dicho, los datos turísticos. Mi gran caballo de batalla, mientras que en una época, y sigue siendo un elemento fundamental en la formación, ahora entra un elemento que es toda la analítica, los datos turísticos. Cuando me he tenido que enfrentar a la realidad turística de los datos de Centroamérica, a veces teníamos ese problema. Nos costaba tener el Big Data, nos costaba tener la información. No teníamos suficiente acceso a determinadas estadísticas, es decir, datos estructurados. Si en este momento no tenemos datos bien estructurados estadísticamente que nos permitan tener un pensamiento razonable y reflexivo acerca del problema que tenemos, las conclusiones que podemos ir teniendo van a ser poco relevantes, poco precisas, poco evidentes. Y ahí sí que, señores, vamos a tener un problema serio. Ahí les pongo un poco cómo debe ser todo ese pensamiento analítico y esta es un poco la propuesta para entender por dónde deberíamos de caminar esa modelización. Es decir, trabajar en la gobernanza de los datos, trabajar en la omnicanalidad turística, es decir, pedirles a las agencias turoperadoras, intermediarios, OTAs, por favor, compartan los datos. Es el momento de saber cuáles son las realidades de la contratación. Y eso nos va a permitir simular escenarios para todos. No entiendo que ahora mismo no seamos capaces de compartir ese Big Data. Y eso me lleva a el modelo de analítica predictiva que tendríamos que, o sobre el que tendríamos que avanzar y que sustentaría el modelo del World Forum Economic, que es tener indicadores de desempeño, establecer patrones, relacionar todos los datos e ir detectando las distintas anomalías que podemos ir teniendo en todo el proceso. Otro factor que también habría y que lo quiero compartir con ustedes es las tecnologías. ¿Qué tecnologías están cambiando? O sobre qué tecnologías me debería de formar. O si yo no soy capaz de aprender, ¿qué personas de mi entorno podrían aprender? Ahí, fíjense el abanico que va hacia la derecha, ¿no? Viéndolo yo a la derecha, ustedes a lo mejor lo están viendo hacia la izquierda. Tecnología, machine learning, los chatbots, analizar los chatbots, hacer analítica predictiva, tener sobre todo procesos automatizados,
La robótica va a jugar un papel fundamental. Nos vamos a encontrar robots caminando por los parques con termómetros para medir temperatura, para detectar si hay coronavirus en el aire o no. Luego, nos vamos a encontrar que la robótica aterriza en nuestra vida, en todo lo que es nuestra sociedad. Y ahí muy importante también, mientras que de pequeño nos enseñaban a aprender, y esto es una cosa que también tenemos que, nos hemos ido olvidando porque nos hemos metido en fechas, en agenda, en los resultados, que era lo importante, el valor del aprendizaje turístico lo hemos ido dejando a un lado. Es el momento que este nuevo proceso de resiliencia requiere, exige un aprendizaje de prueba-error. Nos vamos a encontrar que vamos a transitar por un camino, por una senda, donde vamos a descubrir, sobre todo, cosas nuevas, nos vamos a equivocar, habrá que volver y dar 2 pasos atrás, pero es la única forma que vamos a poder conectar con la realidad turística que vamos a vivir. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es, tenemos que ser más estratégicos que nunca. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto involucra estrategia integral, involucra que tenemos que establecer una estrategia coordinada. Yo me he hecho algunas preguntas, ¿no? ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Sabes en el punto en el que estamos? ¿Sabes que estamos en turismo cero? ¿Sabes definir el camino que quieres seguir a partir de ahora? ¿Sabes cuál es el punto central de la estrategia? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Sabes cómo evaluar, cómo corregir? Bueno, por eso me pongo en la parte donde les pongo todas esas etiquetitas. Más que nunca solidarios, más que nunca tolerantes, más que nunca generosidad, más que nunca respeto por el compañero, colega, empresario que trabaja conmigo, que está en mi mismo sector, que lo está pasando mal, más que nunca confianza, más que nunca abrazados, más que nunca tolerantes en todo este proceso. Y eso me lleva a que tenemos que plantear preguntas y formular preguntas clave. Esas preguntas claves que, y sobre todo que a los informáticos les gusta mucho, tienen que analizar factores decisivos. Si no somos precisos, no vamos a ser capaces de encauzar acciones. Ahí les pongo también algunas cosas que creo que son importantes. Los empresarios, con los equipos, en el momento en el que estamos y con esta vorágine que no queremos pensar, que tenemos miedo. Recuerden aquella frase al principio del webinar, tengo miedo, no me estés contando tonterías, Eduardo, ahora mismo quiero salir de esta realidad, tengo mucho miedo. No, ahora hay que dar un paso, pararnos y decir, bueno, vamos a entonces a ver cómo podemos hacer para desarrollar un proceso más claro, más definido en términos de innovación, recorrer con mi equipo dónde nosotros nos hemos equivocado en el proceso, qué cosas podemos mejorar para esta nueva ronda, esta nueva bola de lo que llamamos un poco la rueda del turista, del nuevo turista, entrenarlos en los contextos digitales, ayudar a entender los conceptos de eficiencia comercial y sobre todo centrarnos en ventas sencillas. No es momento ahora de incluir ventas complejas, ventas sencillas que nos permitan ir aumentando progresivamente un proceso productivo que ahora mismo obviamente está parado, no vamos a conseguir nada, pero cuando se abre la puerta del turismo tenemos que empezar a estar preparados para esas ventas sencillas. Y eso requiere que ahora es donde tenemos que empezar a prospectar clientes, a tener procesos más ágiles, a marcar reuniones, pues a hablar realmente de lo que ha sido y debe de ser la experiencia del cliente a partir de ahora. Ahí les comparto algunos tips que yo creo que es importante. Algunos colegas, probablemente que Juan Miguel ya en estos días creo que habló el fin de semana, y otros colegas que van a venir hablando, vendrá gente de Google. Bien, importante, toda la optimización, es el momento de buscar la menor inversión posible, toda aquella inversión que ahora mismo no nos genere tiranteses en nuestra estructura financiera, que ya de por sí está mermada. Ahora mismo es buscar cosas que no nos puedan, que no nos generen ese problema y que nos pueda en algún momento ayudar a no desaparecer. Es el momento de seguir ahí, es el momento de decirle a la gente, a los turistas con los que he trabajado, que sigo estando, que no me he ido, que voy a seguir, que esta crisis no me va a matar. Mayor, vemos la producción. Bien. Ahí les pongo algunas cosas que he ido recopilando. No he encontrado ninguna más en estos días, pero bueno, más o menos son los hoteleros en España están haciendo estas cosas que les pongo ahí para que lo vean. Me quedo con la última, con el tip 9, que fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de generar campañas para volver a cosas pequeñas, a cosas cotidianas, a lo nuestro, a lo local.
Y ahí, antes de terminar, quería irme a esto, ¿no? A dos vídeos que tengo por aquí, a ver si los escuchan bien. Puede que esta mañana te hayas levantado y hayas pensado, un día más, pero déjame decirte algo. Volveremos. No lo dudes ni un segundo. Volveremos a caminar juntos sin medir las distancias, a correr por la playa, a salir del castillo, a coger otra ola. Volverán los abrazos y los besos, las noches brillantes y los días en los que las malas noticias brillan por su ausencia. Volveremos a chuparnos los dedos, a sentir esa alegría al aterrizar cuando dicen bienvenidos a Tenerife, la temperatura es de 25 grados. A recorrer los rincones vacíos de nuestra isla, que hoy llenamos de aplausos por los que nos cuidan. Gracias. Mañana no será un día más, sino uno menos para salir y volver a emocionarnos haciendo lo que mejor se nos da. Vivir. Volverás. Volveremos. Tenerife. Esta es una campaña y esto, ahora les cuento, esto ha salido ayer mismo. He permitido y he pedido permiso para poderlo exponer. Esto es de ayer mismo, para que vean una campaña para felicitar o darles la feliz semana a los turistas. A ver si consigo que se ponga. Bueno, como podrán ver, esas son ahora mismo dos campañas que se están haciendo a nivel turístico en las islas y que de alguna forma nos hacen sentir que seguimos estando ahí. Eso es a lo que me refiero, que debemos o por donde debemos caminar. Bien, para cerrar, y quiero compartir con ustedes las reflexiones finales, y son reflexiones desde la prudencia más absoluta. Que la academia debe mostrar en este momento. Yo creo que la academia y los investigadores tenemos que ser prudentes en muchas de nuestras aseveraciones y todo lo que intentamos nosotros siempre hacer es compartir desde la rigurosidad y con datos en la mano para poder avanzar. Y muy importante, siempre siendo muy curiosos y siempre haciéndonos muchas preguntas. Yo creo que ahora mismo tenemos que caminar con planes y operaciones de coordinación nacional para Centroamérica. Ahora no sabemos casi nada, pero sí que sabemos algunas cosas. Ahí es importante que trabajemos con transparencia y de forma armada y bien corregida. Activar, priorizar. Aquí les invito a todos mis colegas que trabajan en la academia, investigadores que están en centros de investigación, más que nunca hay que armar un conocimiento que les dé apoyo a todas las decisiones que la parte pública tiene que tomar y que la parte privada también tiene que enfrentar. Proporcionar estímulos para acelerar toda la recuperación. El sector turístico tiene que estar en el centro de las decisiones públicas. Incluir políticas fiscales, levantar restricciones al viaje. Tan pronto como la emergencia sanitaria lo permita, hay que promover, facilitar las visas, la llegada, aumentar campañas de marketing, confianza del turista, ¿no? El turismo debe colocarse en el centro de las políticas y planes de acción nacional de la recuperación de toda Centroamérica. Y sobre todo, muy importante, acelerar la creación de empleo. Somos una industria resiliente, pero también es una industria que genera mucho empleo. Prepararnos para un cambio de escenario. Aquí la suma de todas las inteligencias, ¿no? Trabajar de forma colectiva, intuición colectiva entre todos. Yo no tengo la bola, conmigo trabaja un equipo, conmigo trabaja mucha gente. Yo todo esto que voy construyendo lo voy haciendo en la medida que voy compartiendo con colegas. Todas las reflexiones que están aquí puestas son reflexiones de colegas, de una intuición colectiva entre todos. Porque si no hacemos eso, no vamos a avanzar, no vamos a transitar hacia una economía que sea más regenerativa, más de conocimiento, más digitalizada, donde los recursos humanos son fundamentales. Cojo también otra reflexión de un colega geógrafo que me decía, Eduardo, lo fundamental es una visión también comunitaria.
¿Por qué? Porque probablemente en este sentido va en que la gente más desfavorecida no le va a llegar fundamentalmente todo lo que en este caso pueda disponer toda la parte institucional. Por lo tanto, una respuesta comunitaria, integrada, coordinada en muchos casos es clave. Y es fundamental una mirada hacia los otros, hacia el resto de personas. Para la parte más gastronómica, para el sector de la gastronomía, mayor sensibilidad en la seguridad alimentaria, van a haber dinámicas de consumo basadas en la desconfianza y en la austeridad. Sobre todo ahí les pongo un hashtag Eat Local, pero desde la seguridad. El destino más que nunca se convierte en un influencer. Ya no nos valen los influencers que conocíamos. El destino es el gran influencer. Y ese destino tiene que poner en el centro a las personas, a nosotros. ¿Por qué? Porque, como bien decían los biólogos, y aquí rescato una frase que he tenido la oportunidad de compartir con una persona muy cercana a mí, sobrevivirán aquellos que son más flexibles y adaptables a los cambios. Y para cerrar, recuerden, voluntad de las personas, la paradoja de la elección. Vienen épocas duras donde el esfuerzo y la perseverancia van a ser claves. El binomio aprendizaje y conocimiento como fuerzas que nos van a dar ahora mismo respuestas al por qué me ha tocado a mí, por qué yo ahora. Bien, vamos a entrar en un camino donde habrá errores, donde va a haber equivocaciones, donde van a haber desviaciones. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque si apostamos por metodologías de innovación... En esta parte de reflexiones vas a parar un poquitín para ir haciéndolas un poquito más lentas para que Mara le dé tiempo. Ahí va. Perdona, Mara, de esta me vas a matar. Ahí va, dale, dale. Poquito a poco, lentito. Bueno, no queda nada de los dos vídeos y lo que sí que les digo es, este es el futuro, esto es lo que nos estamos encontrando. Grandes plataformas, lo que llaman de Global Gig Economy, el futuro del trabajo, o todo lo que va a ser el Virtual World Office, que nos vamos a encontrar con una gran oficina virtual a lo largo del mundo. Está claro que no hay que esperar por la crisis del coronavirus para dictar lo que pueden ser todas nuestras decisiones. Hay que estar seguros que tenemos que tener un plan activo donde nos enrolemos personas y toda la gente que está de alguna forma en el ecosistema turístico. Hay que ejecutarlo rápido. Y ese plan es donde vamos a estar todos agarrados. Y muy importante, quiero cerrar con esto, ¿no? This is your pilot speaking. I am working from the home today. Esta es un poco la realidad que de alguna forma también nos vamos a encontrar. Les dejo algunas preguntas, si quieren, un poco para el debate. Y para cerrar, quiero poner aquí también la campaña que han hecho los empresarios de hoteles de Mallorca, donde dicen, el sol volverá a brillar. Y eso también quiero decirles en positivo, yo creo que es el mensaje para cerrar, ¿no? El sol sí que va a volver a brillar, el sol sí que va a volver a salir y volveremos, como gran industria que somos, a estar todos juntos y a disfrutar de viajar, que es lo mejor que nos podemos llevar de esta vida. Gracias, Juanmi. Gracias a todos. Hay algunas preguntas, Eduardo, aunque sé que vamos con el tiempo ya justo. Bueno, hay varias preguntas de logística. Nos dicen que si podrían enviar las presentaciones, se puede hacer a través de Cata, poniéndose en contacto. Ahora pondrán el email de contacto, ¿ok? ¿Alguna pregunta por aquí? A ver qué podamos leer. Dice que si estamos obligados ante la situación a trabajar de forma más integrada y cooperativa entre destino, empresarios y gobierno. Correcto, sin lugar a dudas. Si será necesario entidades que certifiquen la seguridad de los destinos de igual forma que se certifique a los viajeros. No dice veo Mario necesario. Martínez. No veo necesario eso. No. ¿Para qué vamos a crear otro sello de certificación? ¿Vamos a crear un hotel sanitariamente seguro? Yo creo que ya los hoteles hacen, por ejemplo, grandes esfuerzos porque todas sus instalaciones que tengan una seguridad de salud pública. Entonces no entiendo que ahora tengamos que tener un sello. Yo creo que hay que invertir ahora mismo en crear otro tipo de cosas no tan necesarias como un sello de seguridad. Aunque sé que hay gente que está pensando en ese sello de seguridad, ¿eh? Y probablemente nos encontremos con destinos y con hoteles que entiendan que ese certificado... Te puedo asegurar ya que en el mundo donde nos movemos, y tú aquí en la parte más de marketing digital has podido hablar, el
fundamentalmente quien hace que tú vayas a un hotel van a ser las personas. El mejor sello es el comentario de una persona. Y aquí hay dos preguntas más, Eduardo. Una es, siendo realista en el corto plazo, ¿necesitamos más estrategias en función del fomento al turismo interno? ¿Qué propuestas nos puedes sugerir? Obviamente, ahora mismo el turismo interno es el primer escaloncito que vamos a tener que subir todos, y ese escaloncito que vamos a tener que subir todos va a ser fundamental que lo superemos. Si no estamos todos metidos en ese escaloncito, de alguna forma, estoy intentando aquí dejar de compartir, si no estamos en ese punto, Juanmi, creo que no estamos entendiendo. Entonces yo creo que hay que buscar financiamiento para que estemos en ese punto. Bien. Y ya las últimas dos preguntas las voy a juntar y con esto vamos a acabar la ronda de preguntas. Uno dice, es anónimo, no te puedo decir el nombre de la persona, dice, ¿el nuevo turista estará interesado en vivir experiencias desde sus casas? Es decir, ¿viajaremos virtualmente? Y la segunda, que va a ser muy rápida, que dice, dame 3 ideas que un operador podría implementar en resumen. ¿Vale? Entonces, en el tema virtual, ¿tú qué opinas? El tema virtual ahora mismo es fundamental, el tema virtual es clave. Yo a esa persona que me está planteando esa pregunta, yo le diría, creo que le he dicho un tips muy importante, dile a tus clientes que sigues estando, haz mucho SEO ahora mismo, hay que trabajar mucho el SEO y el SEM, toda la estructura de Search Engine Optimization y toda la parte de gestión es fundamental. Y poco más. O sea, yo ahora mismo entramos en un proceso donde si tiene equipo, también decirle al equipo, entender todo el equipo, todos los procesos, el run up que les decía, que puede ser fundamental. Estupendo. Pues con esto pasamos la palabra a Carolina Briones para ir finalizando. Muchas gracias, Eduardo. Gracias también a los que escucharon este webinar súper interesante. Hablaste y nos das muchas recomendaciones que de verdad también nosotros desde nuestra misma instancia pues tomamos mucho en consideración y ya pues estamos encaminados en trabajando especialmente en el plan de recuperación, donde ahorita es el enfoque central que esta agencia tiene con su otra entidad hermana, que es la Secretaría de Integración Turística Centroamericana. Importantísimo el tema de la data, es lo que también pues nosotros consideramos que mientras no midamos tampoco el impacto, no analicemos la oferta ni la demanda, pues con exactitud no vamos a tener claro el mercado. Pero hoy por hoy son acciones que están puestos en análisis para nosotros poder trabajar en conjunto. Yo te agradezco. Cata después va a entrar también a un webinar donde va a explicar un poco más sobre las acciones que estamos haciendo, la importancia de seguir trabajando también con nuestros operadores y diversificar la oferta, como bien también lo indicaste, sobre todo en el tema del multidestino, que para Cata ha sido su objetivo por muchísimos años. Para este miércoles, yo los invito a todos, vamos a tener a Luisa Vázquez de Google. Luisa nos va a presentar las nuevas tendencias de los viajeros tras la crisis, cómo saber qué esperan de nosotros. Va a estar súper interesante, creo que aquí es parte de esa data que estabas mencionando, Eduardo, y que es muy importante que todos vayamos conociendo para ir definiendo mejor nuestras estrategias y nuestras acciones en la recuperación. Muchísimas gracias por mi parte y yo creo que aquí hemos concluido la presentación y todo está siendo grabada y queda en el canal de YouTube del Visit Centroamérica, así que yo por mi parte damos por cerrado este webinar, agradecerte nuevamente, a Moreturismo también y esperar el miércoles a las 10 de la mañana. Un abrazo a todos, saludos, gracias Edu. Carolina, yo darte las gracias nuevamente. Me voy pitando porque entro en un webinar, en un curso para directores hoteles, así que los invito también, en algún momento les puedo compartir información.
y me pongo a disposición de todos aquellos que quieran. Saben mi compromiso absoluto con Centroamérica y con todos los países a los cuales tengo un enorme cariño y un enorme aprecio, así que en la medida que a Centroamérica le irá bien, a todos nos va a ir mejor seguro. Igual desde acá, Eduardo, te agradecemos muchísimo siempre el apoyo y ese cariño hacia nuestra región. Y te esperamos pronto. Espero, a ver si es verdad. Gracias, Sí, un abrazo fuerte. hay que tener confianza. Un abrazo a todos. Chao. Y bueno, vamos por cierre el webinar. Hasta el miércoles.